Vamos a continuar con la última unidad y la última clase de nuestro curso, donde estamos viendo conceptos básicos para el diseño sismorresistente, que es lo que ustedes van a ver en el curso de Estructuras 2. En la clase pasada habíamos iniciado con la definición de algunos conceptos que son básicos en este diseño sismorresistente. Habíamos visto lo que era la ductilidad, capacidad de disipación de energía, rótula plástica y confinamiento. Y a su vez relacionamos, pues vimos en qué se relacionaban cada uno de esos conceptos que de manera general, pues los cuatro o los tres últimos se asocian directamente con la ductilidad de una estructura. Quedó pendiente el coeficiente de capacidad de disipación de energía, que es el parámetro con el que nosotros consideramos o incluimos la ductilidad en el diseño de una estructura. Ese es simplemente un valor y ya tú lo asumes y haciendo esa definición ya le das una ductilidad a la estructura que va a estar condicionada para ciertos criterios que se le van a requerir a la misma. Entonces, definirlo no es difícil. La norma ha sintetizado muy bien la información para definir ese coeficiente. Es fácil, pero digamos que para tomar ese valor, sí es bueno que el ingeniero diseñador tenga un criterio pues muy bien definido, argumentado, fundamentado, porque es un valor que te puede dejar un diseño en muy buenas condiciones o simplemente un diseño que es inadecuado. Este coeficiente R se inicia definiendo en la norma como un coeficiente de capacidad de disipación de energía básico R sub 0. Ese es el valor que te da la norma. Luego, el que deberás tomar para diseñar la estructura va a estar reducido. ¿Reducido por qué? Por la forma irregular de la estructura. Entre más irregular sea la estructura, ese coeficiente lo vas a tener que bajar. Por irregularidad en planta o en altura, vas a tener que bajar ese coeficiente, o por ausencia de redundancia. Entonces, en algunos casos, podríamos terminar con un coeficiente R igual a 1. Lo que hace este coeficiente es reducir la intensidad de las cargas elásticas que se usan para diseño a niveles inelásticos. ¿Cómo se hace entonces esta reducción? Si vamos al principio fundamental de diseño sismo resistente, se establece que a una estructura cualquiera se le calcula una fuerza sísmica. ¿Cómo calculas esa fuerza sísmica? Pues el método que ustedes acabaron de ver fue el método de la fuerza horizontal equivalente. Esa es una forma. También se puede calcular a través del análisis dinámico espectral, o sea, usando un espectro de respuesta, o también puedes hacer un análisis en el tiempo. Ese análisis en el tiempo va a ser cuando se utiliza directamente una aceleración sísmica, un sismo, ¿listo? Entonces, hay esas, digamos, son los tres métodos comúnmente utilizados para calcular esa fuerza sísmica. Ustedes ya manejan y conocen uno de ellos muy bien, que es el método de la fuerza horizontal equivalente. Hasta ahí llegamos en este curso. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes en el siguiente curso? Van a diseñar. Para diseñar, la norma dice, mira, no diseñes con la fuerza sísmica total. No, redúcela. Redúcela con base a qué? Al coeficiente de capacidad de disipación de energía, R. Entonces, vamos a reducir la fuerza con la que vamos a diseñar esta estructura. O sea, finalmente, el sismo que se le aplica a la estructura va a ser menor a la fuerza que usted calculó con cualquiera de esos métodos. La norma te dice entonces, mira, tú calculaste una fuerza sísmica Fs, listo.
Tu estructura, si la diseñaras con esa fuerza sísmica, Fs, la llevarías a un desplazamiento lateral total, delta total, que estoy llamando aquí. Y todo este desarrollo sería con un comportamiento elástico, ¿listo? Hasta llegar a esa fuerza sísmica. Si tú diseñas, si usted se le da la condición por lo que sea, usted quiere diseñar su estructura con la fuerza sísmica total, entonces usted estaría trabajando con comportamiento elástico durante todo el diseño. Pero la norma lo que dice es, no, mira, reduce esa fuerza sísmica. ¿Cuánto? Pues la reduces R veces. Listo, entonces tu estructura va a reaccionar, llegó un sismo que tenía la magnitud E, la fuerza sísmica de diseño reducida, y lo que te dice la norma es, cuando llegue a ese punto, tu estructura no debe colapsar, no es el punto de falla. Tu estructura va a empezar a disipar la energía sísmica a través de deformaciones inelásticas. Disipa la energía sísmica a través de deformaciones inelásticas, o sea que acá estamos hablando de un comportamiento inelástico. Por eso, anteriormente les decía, el coeficiente R sub 0 es para reducir las fuerzas sísmicas desde un campo elástico hasta una condición inelástica. Entonces, como estamos hablando de comportamiento inelástico, a todas estas deformaciones inelásticas, a esa energía que se puede disipar a través de deformaciones inelásticas, la vamos a definir como la ductilidad. Así que los códigos normalmente lo que dicen es, bueno, como me redujiste esta fuerza de diseño, pues tienes que garantizar que la estructura, aún en una condición inelástica, al menos llegue a ese desplazamiento lateral total, como si hubieras utilizado la fuerza sísmica total. De ahí dos cosas importantes. De ahí dos cosas importantes del diseño. Del diseño y de lo que acabamos de ver nosotros en control de deriva. Cuando yo les decía, mira, vamos a hacer control de deriva, el control de deriva es calcular este desplazamiento lateral total. Es decir, que tenemos que hacerlo con las fuerzas sísmicas totales. El control de deriva se hace con la fuerza sísmica sin reducir, porque vamos a calcular cuál es el desplazamiento lateral total de la estructura. ¿Listo? Entonces, siempre control de deriva con la fuerza sísmica sin reducir, como lo hicimos en este curso, porque ustedes vieron en el método anterior que para deriva no utilicé nunca este coeficiente R. Este coeficiente R, ¿cuándo se utiliza? Cuando usted ya va a hacer el diseño. Cuando usted va a hacer el diseño, entonces en el diseño, pues lo que acabamos de presentar, te dice el código, tú puedes utilizar una fuerza sísmica que es menor a la total, es reducida R veces. ¿Listo? Entonces, para ese diseño sí utilizamos la fuerza sísmica reducida. ¿Y por qué se utiliza para el diseño de columnas, de vigas, de todo el sistema principal de resistencia sísmica? Porque posteriormente la norma te va a decir, bueno, tú consideraste que tu estructura tenía esta ductilidad. Perfecto, entonces ahora vamos a garantizar que en realidad sí la tenga. ¿Cómo la vamos a garantizar? Vamos a verificar unas cuantías mínimas de acero. Si tus columnas tienen menos de esa cantidad de acero, tienes que colocarle al menos esa cantidad mínima. Vamos a controlar la separación de los estribos para garantizar ese confinamiento adecuado en secciones de concreto reforzado. Vamos a proteger como sea los nudos, ¿vale? Ahí no puede estar ningún sistema de falla, por ejemplo, un traslapo, que es un sistema de falla. Entonces te empieza a controlar y a pedirte muchas cosas que, digamos, te va subiendo la demanda tanto de concreto y de acero, pero esa demanda está ligada con la ductilidad, porque ya previamente tú hiciste una reducción de las fuerzas sísmicas para diseñar.
Ok, entonces, en resumen, el principio fundamental de diseño lo que te va a garantizar es, a tu estructura le afecta un sismo. Esa estructura se va a oponer al movimiento sísmico hasta la fuerza sísmica reducida E. ¿Qué es que se va a oponer al movimiento? O sea, va a aportar resistencia. Va a resistir ese movimiento. Lo resiste, se deforma elásticamente. De modo tal que si el sismo desapareciera en ese momento, entonces la estructura vuelve a su posición original. Bueno, llegó un sismo que fue mayor que esa fuerza sísmica reducida, superó esa fuerza sísmica. Entonces, ¿qué tiene que hacer la estructura? Se empieza a fisurar, hay elementos que empiezan a plastificarse, ya vimos lo que es una rótula plástica, así que empiezan a generarse deformaciones, va a haber fricción entre los elementos, va a generarse calor a través de las fisuras y esa energía sísmica entonces se empieza a deformar, a disipar, perdón, a través de esas deformaciones. Así que ese es el principio de diseño, garantizar que tu estructura resista hasta una cantidad E. De ahí en adelante tiene que deformarse, lo que sea, lo que necesite para hasta llegar a un desplazamiento lateral total, donde ya estaríamos hablando de un mecanismo de colapso. ¿De qué depende esa disipación final? De esa disipación final de energía, pues básicamente de cuánta ductilidad le des a la estructura. Ahora, pues ya vimos que entonces ese coeficiente de disipación de energía es el que nos representa la ductilidad en la estructura, así que es importante calcularlo. La cosa es que en realidad cuando vamos a diseñar no calculamos ese coeficiente. Lo único que ustedes van a hacer es ir a una tabla que está en el código con base al sistema estructural, ir y definir cuál es el coeficiente R que van a utilizar en el diseño. No es más. Ya después ven requisitos de regularidad en planta, en altura, de redundancia y reducen ese valor. Pero digamos que no es un cálculo así que digas, uy, necesitas un programa para hacerlo, no. O sea, es algo muy, muy básico para definirlo. Pero pues alguien tuvo que haber dado esos valores. Alguien tuvo que haber aplicado alguna metodología para decir, mire, ese sistema que estás haciendo, que es de pórticos, 3 pisos, tantas columnas, tiene un coeficiente R de 5, o un coeficiente R de 8, o un coeficiente R de 1. ¿Listo? Entonces, alguien tuvo que haber hecho eso. Así que miremos cómo se puede calcular ese coeficiente de capacidad de disipación de energía. Vamos a ver que se tienen que utilizar conceptos simples de energía a partir de la curva de comportamiento carga versus desplazamiento. En esa curva, nosotros vamos a ver que la respuesta inelástica de la estructura ante una carga dinámica como es un sismo, se va a disipar y hay 3 factores que van a controlar cómo se realiza esa disipación, o que sea mucha o que sea poca. Esos 3 factores son la ductilidad, la sobreresistencia y la redundancia. ¿Listo? Entonces, los códigos de diseño lo que sugieren normalmente es calcular este coeficiente de capacidad de disipación de energía que tiene una estructura según la ductilidad que tenga la estructura, según la sobreresistencia de la estructura y según la redundancia. Entonces, esa sería la forma de calcular ese coeficiente básico de disipación de energía. Ya vamos a ver entonces cómo utilizando la curva de carga versus desplazamiento podemos calcular cada uno de esos parámetros. Empecemos con el coeficiente de capacidad de disipación de energía debido a la ductilidad. Muy bien. Entonces, esta es la curva de fuerza versus desplazamiento. ¿Qué me resume esta curva? Si tenemos una estructura, eso lo vimos en la clase pasada en un esquema, si tenemos esta estructura y a esa estructura le colocamos unas cargas,
Entonces, estas son las cargas laterales, P3, P2, P1, pues mi estructura empieza a deformarse, una cantidad delta, así. Así que estas cargas las vamos incrementando. Digamos que inicialmente estabas por aquí, entonces te dio un desplazamiento en el último piso de un valor, luego fuiste aumentando, ¿Listo? Entonces vamos cargando la estructura para medir ese incremento de carga, pues qué desplazamiento lateral va a ir generando. Esa es la forma en que se concibe esta carga de fuerza o de carga lateral versus desplazamiento. El coeficiente de capacidad de disipación de energía debido a la ductilidad lo vamos a medir como la fuerza máxima elástica, PUE, fuerza máxima elástica que puede resistir la estructura. ¿Listo? La fuerza, esa fuerza que nosotros calculamos, la fuerza sísmica total, entre la fuerza máxima inelástica, PU, que puede resistir la estructura si tuviese comportamiento inelástico. Entonces, el comportamiento, esta estructura, la que estoy dibujando, la gráfica en rojo, tendría un comportamiento elástico y llega o puede llegar hasta una carga máxima elástica PUE. La misma estructura, pero evaluada con comportamiento inelástico, entonces tendrá quizás esta forma, listo, la verde, tendrá un comportamiento inelástico. ¿Okay? O sea que vamos a medir esa ductilidad como la relación entre ambas cargas. Tradicionalmente suele decirse que esa carga máxima inelástica es igual a la carga de fluencia. Esto es carga de fluencia. Representada en el acero, pues cuando el acero comienza a fluir. No son exactamente iguales, pero son muy similares. Entonces, para este análisis suelen tomarse como iguales. Carga de fluencia. ¿Listo? Muy bien, entonces esa sería la primera forma para determinar ese coeficiente de disipación de energía debido a la ductilidad. Relación entre las cargas. ¿Entre qué cargas? La carga máxima que resiste la estructura en el campo elástico versus la carga máxima que resistiría la misma estructura, pero con comportamiento inelástico. Muy bien. Newmark y Hell fueron los primeros en determinar ese componente asociado a la ductilidad. ¿Listo? En el año 1982, ellos además establecen que ese coeficiente, debido a la ductilidad, es sensible versus el periodo natural de la estructura, versus cómo se mueve dinámicamente la estructura. Así que con base en eso, definieron dos criterios para calcular ese coeficiente R. El primer criterio es el criterio de igualar desplazamientos y va a estar aplicado para largos periodos de vibración, estructuras bastante flexibles, estructuras con periodos de vibración mayores a 1 segundo. Si hablamos de número de pisos, recordemos un periodo aproximado, si no superamos los 3 metros de altura de entrepiso y los 12 metros totales, estaríamos hablando de 0.10 veces el número de pisos, y para que nos dé un periodo aproximado de 1 segundo, pues estaríamos hablando de una estructura de 10 pisos. Es una estructura flexible. ¿Listo? Entonces, desde esa altura, para este criterio de iguales desplazamientos ya se está considerando que es una estructura flexible. Así que cuando se da esta condición de tener un periodo largo, que la estructura tenga un periodo de vibración largo, existe, o ellos concluyen que existe una relación simple y directa entre el factor R sub 0 y la ductilidad, pero la ductilidad medida conforme a los desplazamientos. El desplazamiento en condiciones elásticas versus el desplazamiento en condiciones inelásticas. ¿Listo? Que eso es la ductilidad que vimos en la clase pasada. Entonces,
Para periodos largos, mayores de 1 segundo, por el criterio de igualdad de desplazamientos, se define que ese coeficiente es exactamente igual a la ductilidad. Ellos mismos establecen, o sea, hicieron esta demostración con base en el análisis del comportamiento de una estructura con un comportamiento elastoplástico perfecto. ¿Listo? ¿Qué es un comportamiento elastoplástico? Que tú dices, mira, la estructura tiene un comportamiento totalmente elástico hasta este punto, el punto PY, y luego se va lineal, ¿listo? No hay ningún incremento de esfuerzo, solamente se deforma. En realidad, ese es el comportamiento elastoplástico, porque el verdadero comportamiento lineal es este que yo les había graficado por acá, ¿listo? Hay muchas pendientes, ¿vale? Entonces, el elastoplástico lo que hace es uniformizar esas pendientes. Este fundamento de igualar los desplazamientos en estas estructuras de periodos largos, se explica porque para esos periodos largos los desplazamientos máximos lineales y los no lineales, es decir, los lineales están con comportamiento elástico y los no lineales con comportamiento inelástico son parecidos. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo es uniformicemos desplazamientos. Vamos a decir que cuando tenemos comportamiento elástico, este desplazamiento du es aproximadamente igual al desplazamiento máximo, pero en condiciones inelásticas, que vendría siendo el que está con la curva verde, ¿vale? Pero eso solo se da para estructuras con periodos de vibración largos, para periodos largos, que según la condición, pues tiene que ser mayor a 1 segundo, mayor o igual a 1 segundo. ¿Listo? La demostración es sencilla, ¿ok? Lo hace con base en una igualación de áreas, considerando el comportamiento de nuevo elastoplástico. Te dice, mira, el área de la curva OEC es igual a la suma de estas dos áreas, área A, tres áreas, perdón, A, A, O, ay, me confundí, O, A, B, luego el área del cuadrado acá, A, B, C y D, y finalmente esta área triangular, A, E, D. ¿Listo? Aquí les dejo la demostración. Aquí lo que va a hacer es decir, bueno, a qué equivale cada una de estas áreas, esto que está aquí. Simplemente es esta condición, esta igualación de áreas. Y luego hace varios artilugios matemáticos para finalmente demostrar que ese coeficiente R sub 0 va a ser igual a la ductilidad, que era lo que pues les mostré inicialmente, simplemente aquí les estoy pasando la demostración. Y la ductilidad pues viene siendo la relación entre las deformaciones, la última en comportamiento elástico versus la deformación Gill, que sería cuando aparece la primera rótula plástica. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Ok. Muy bien. El segundo criterio lo definieron como el criterio de igualdad de energía y lo relacionaron para estructuras con periodos cortos, entre 0.12 segundos y 0.5 segundos. ¿Listo? Este 0.12 segundos sería una estructura de más o menos un piso de altura, ¿vale? Versus una de 5 pisos de altura, si vamos en pórticos, todo lo que ya sabemos. Es una estructura con periodos cortos. Establecen entonces que para medir esa disipación de energía debido a la ductilidad, ahora el área o el área bajo la curva del comportamiento elástico debe ser igual al área bajo la curva del comportamiento elastoplástico. Es decir, que para estas estructuras
con estos periodos o con este rango de periodos entre 0.12 segundos y 0.5 segundos, la energía obtenida por el sistema elástico en su desplazamiento es aproximadamente igual a la energía obtenida por un sistema inelástico, totalmente inelástico. ¿Listo? Si igualamos las áreas o si vemos las áreas, entonces en este caso, para esas estructuras más chaticas, más bajitas, más rígidas, vamos a decir que el área o EC, esto sería el trabajo en el campo elástico, va a ser igual al comportamiento o el área de la curva con comportamiento elastoplástico, que les decía, el comportamiento elastoplástico es definir un comportamiento elástico perfecto hasta donde se llega a la primer rótula plástica, aparece el primer punto de fluencia y luego se va constante hasta que falla. ¿Listo? Entonces, esa curva vendría siendo integrar el área o AB más el área de este rectángulo ABDF. ¿Ok? Así que esa sería la expresión que se utiliza para esta condición de periodos. Haciendo también la demostración, que es lo que tenemos aquí, igualando esas áreas, pues finalmente llegamos a concluir una relación directa entre el coeficiente de capacidad de disipación de energía R sub 0 y una relación entre las cargas. De forma más específica y asociándolo a la ductilidad, por ejemplo, se puede demostrar que en este caso ese coeficiente de disipación de energía es igual a la raíz de 2 veces mu, que esto viene siendo la ductilidad, menos 1. ¿Listo? Entonces, esta sería la forma de calcular esa ductilidad o ese coeficiente asociado a un periodo de vibración corto. Listo, entonces, miremos que es importante observar que hay rangos de los periodos que en las ecuaciones anteriores pues no están presentadas. Pero para eso, pues los autores, ellos fueron los pioneros. Realmente hoy en día hay muchos más métodos, algunos un poco más mejor desarrollados para calcular ese coeficiente R, pero ellos son los pioneros, fueron los primeros en decir cómo calcular ese coeficiente de capacidad de disipación de energía. Así que siempre aquí veremos pues lo que representa lo que ellos hicieron. Para futuras investigaciones, el que haga una investigación, por ejemplo, sobre este coeficiente de capacidad de disipación de energía, va a ver que hay otros métodos, unos actuales que consideran muchas otras cosas de la estructura, ¿vale? Entonces, como un paréntesis en ello. Los autores dicen que para periodos de vibración menores a 0.03 segundos, o sea, eso es una estructura súper rígida. Imagínense una estructura que se demore 0.03 segundos, o sea, yo hablé y ya la estructura se movió ¿cuántas veces? Es una estructura súper rígida, ¿vale? Lo que te dice es, esa estructura es tan rígida que la ductilidad que ella tiene no es mucha, ¿vale? O sea, la estructura se va a comportar en términos de fuerza versus desplazamiento, va a tener un comportamiento netamente elástico. Llega a su carga máxima y falla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es muy rígida. Recordemos que la norma nos decía, esta es la fuerza sísmica y tú la reduces para diseñar. La fuerza sísmica de diseño es la fuerza sísmica entre R y si R es igual a 1, entonces la fuerza sísmica de diseño es igual a la fuerza sísmica sin reducir. O sea, diseñas en el campo elástico. ¿Y eso puede pasar? Claro que puede pasar. De ahí una última investigación que hicimos en el departamento con el ingeniero Nebrijo. Ya se hizo un artículo que cuando ya esté publicado se los compartiré. Se determina que evidentemente en nuestro caso, en nuestra norma, no se contempla por ningún lado considerar el periodo de vibración de la estructura para definir ese coeficiente R. O sea, a la norma nuestra le da lo mismo si usted va a diseñar un sistema porticado de un piso a un sistema porticado de 10 o 20 pisos.
usted podría perfectamente colocarle el mismo R, o sea, decir que a la estructura de un piso va a reducir la carga 7 veces, ¿vale? O sea, la diseñas en el campo inelástico, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa estructura no va a llegar, no va a desarrollar nunca la ductilidad, porque es demasiado rígida. O sea que reducir esa carga no estaría tan bien. Y aparte, eso no es todo. O sea, uno diría, pero pues la reduje costos. No, señor, porque es que les dije, si la norma te dice, por un lado reduces la carga para diseñar, por otro te llevo al numeral donde tienes que empezar a cumplir todos los requisitos de ductilidad. Y la cosa es que, ¿para qué le damos ductilidad a una estructura que va a ser incapaz de desarrollarla? ¿Incapaz por qué? Porque va a tener un periodo de vibración muy bajo, casi que vibra con el suelo. Es decir, su comportamiento, su amplificación dinámica no va a ser considerable. Entonces, eso es algo que si usted consulta en la literatura en otros países, ya está hecho, ya en otros países consideran el periodo de vibración para hacer esta reducción. En el nuestro, lamentablemente, no, aún no está así escrito, no es un requisito. Para otro rango de periodos entre 0.3 segundos y 0.12 segundos o entre 0.5 segundos y 1 segundo, lo que dice es que hay que hacer una interpolación lineal. Interpolación lineal considerando las gráficas que ellos mismos presentan. ¿Listo? Entonces, esta es una de las gráficas, digamos, base que ellos determinan para definir esa ductilidad asociada al periodo de vibración de la estructura. ¿Listo? Y con base en esta ductilidad, pues ya usted puede venir y definir cuál es el coeficiente de capacidad de disipación de energía básico asociado a la ductilidad. Listo, entonces dijimos, ese coeficiente de capacidad de disipación de energía básico depende de la ductilidad y depende de otro criterio que es la sobreresistencia o la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, cuando nosotros diseñamos la estructura y cumplimos todos los requisitos que nos pide la norma, los códigos de diseño, nuestra estructura va a quedar con una carga o va a quedar con una resistencia mayor a la que diseñé. Es decir, usted hizo su cálculo muy juicioso, utilizó el método de la fuerza horizontal equivalente y dijo, mira, aquí hay un cortante basal, entonces calculé una fuerza sísmica 1 aquí, una fuerza sísmica 2 aquí. Luego la norma te decía, si vas a diseñar, pues esto lo reduces entre R, lo reduces entre R. Listo, hiciste la reducción, bien. Ahora, como hiciste la reducción, entonces la norma te dice, vas a garantizar ductilidad. Y cuando te pide ductilidad, entonces tienes que aumentar secciones, sección transversal, o tienes que aumentar acero, ¿vale? Entonces, si aumentas sección transversal, si aumentas acero, y de alguna forma vas a aumentar la resistencia de la estructura, ¿vale? O sea que al final, cuando comparamos el cortante con el que diseñamos, ¿listo? Este cortante que vendría siendo mi cortante de diseño, ese puede llegar a ser menor que el cortante último que resiste la estructura. Si la sometemos a un análisis de cargas, ella puede resistir mucho más de la fuerza con la que la diseñaste. ¿Cómo miramos eso? Haciendo un análisis que se llama análisis de pushover. En el análisis de pushover, permítame, me devuelvo por acá, necesitamos conocer los diagramas momento-curvatura, donde me define o me relaciona la capacidad que tiene una sección transversal. Esta sección transversal con esta cantidad de acero, con estos estribos, tiene una capacidad. Lo mismo la de acá, tiene otra capacidad y también tiene una condición de deformarse, va a desarrollar una curvatura con base a las mismas condiciones geométricas y de acero que tiene, va a desarrollar una curvatura. Entonces, le aplicamos unas cargas laterales que van a ir incrementando y vamos a ir viendo que la estructura se va deformando lateralmente. Vamos haciendo ese incremento de forma que se me generen
todas las rótulas plásticas necesarias para generar el mecanismo de colapso. Cuando la estructura llegó a ese mecanismo de colapso, entonces aquí hablaríamos que desarrolló su cortante último. Esto es lo último que la estructura va a resistir, considerando que cada una de estas secciones tenía asociado un momento, un diagrama de momento versus curvatura. ¿Listo? Momento versus curvatura. Tenía una capacidad y también una capacidad elástica y una capacidad de deformación inelástica. Entonces, este cortante último que resiste la estructura puede ser en ocasiones muy grande comparado al cortante con el que diseñaste. Esta, por ejemplo, es una gráfica de pushover que se obtiene con el programa SAP, con cualquier programa de análisis estructural. Hoy en día se puede elaborar esta gráfica. Ya luego de que usted haya hecho el diseño de su estructura, haya colocado las dimensiones, el acero requerido, entonces estos programas te dan este dato de cuál es la reacción basal y cuál es el desplazamiento. ¿Listo? Y con eso, pues, simplemente defines o puedes ver cuál fue ese cortante último que te resistió la estructura, que aquí va bajando porque la estructura se va deteriorando, ¿ok? Pero miren, hay un cortante último, el máximo que ella resiste. Muy bien, perdón. Entonces, antes de concluir, así que esa sobreresistencia que puede tener la estructura debido a esta relación de cortantes, pues se incluye para obtener el coeficiente de capacidad de disipación de energía y de forma directa simplemente relacionamos los dos cortantes y ese es un factor para calcular ese coeficiente de disipación de energía. El último parámetro para definir el coeficiente de disipación de energía es la redundancia. ¿Cómo vamos a definir la redundancia? La redundancia tiene una relación directa entre la cantidad de ejes de columnas y la cantidad de rótulas plásticas requeridas para formar el mecanismo colapso de la estructura. Miremos estas dos estructuras. Vamos a decir una de ellas es redundante, la otra no. ¿Cómo definimos que una es más redundante que la otra? Si en esta primera estructura, en la 1, esta columna falla aquí, simplemente falla en cualquiera de los dos puntos. Si se pierde esta columna, la estructura se viene abajo. Hay un colapso. ¿Listo? En la otra estructura, falló esta columna. Bueno, esto queda como emboladizo, las otras columnas se sobreesfuerzan, van a tener un incremento de esfuerzo, pero pueden seguir trabajando, se van a redistribuir los efectos. Falló la siguiente, bueno, fallaron dos columnas, pero siguen en pie 3. Falló la siguiente, siguen en pie 2, listo, hasta que falla la última. Entonces, la diferencia entre la estructura número 1 y la estructura número 2 es la redundancia. La estructura número 2 es una estructura con mayor redundancia. ¿Listo? Aun cuando falle una estructura, aun cuando falle una columna, la estructura sigue estable. En cambio, en la estructura número 1, que tenemos solamente dos columnas, con que falle una, falla la estructura completa. Esa redundancia, entonces, la vamos a asociar con el coeficiente de capacidad de disipación de energía de la siguiente manera. Si tenemos ausencia de redundancia, o sea, una estructura como esta, con dos columnas, con un solo vano, una sola viga, vamos a tener un coeficiente por redundancia inferior a 1. ¿Listo? En cambio, si tenemos una estructura con una redundancia adecuada, sin ausencia de redundancia, ¿listo? O sea, tiene buenos elementos, podemos decir que es una estructura con un coeficiente de capacidad de disipación de energía por redundancia igual a 1. Así que por esa condición siempre es deseable que nuestras estructuras tengan al menos más de 2 ejes de columnas. Si no se puede, porque en ocasiones no se va a poder, porque te toca dejar solamente 2 ejes de columnas, pues la norma o los códigos lo que vienen es y te castigan, te dicen, mira,
El coeficiente R no lo vas a tomar igual a 1 por redundancia, vas a disminuirlo. En nuestro caso, la NSR 10 te dice, tienes una ausencia, ¿hay ausencia de redundancia? Ok, entonces toma un valor de 0.75. Si tu estructura es redundante, entonces puedes tomar un valor de 1. ¿Ok? ¿Y qué te hace este parámetro luego? Te dice, si tu coeficiente básico de disipación de energía era 7, entonces ahora no vas a tomar 7, sino que si tu estructura tiene ausencia de redundancia, pues la multiplicas por 0.75 y estarías trabajando con un coeficiente de disipación de energía igual a 5.25. Es decir, cuando antes, si hubieras tenido una estructura muy redundante, podías reducir tu fuerza sísmica 7 veces, ahora solamente la vas a poder reducir 5.25. ¿Está claro para ustedes lo que es redundancia y ausencia de redundancia? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, recordemos, ese coeficiente básico de disipación de energía lo definimos con base a la ductilidad, con base a la sobreresistencia y con base a la redundancia. ¿Listo? Simplemente multiplicamos esos tres valores para obtener el coeficiente básico de disipación de energía, que los códigos ya lo hicieron. ¿Listo? No sé si bien o mal, pero ya lo hicieron. Al menos nuestra norma tiene ya esos valores bien definidos. Para determinar de esta expresión anterior, entonces, para nosotros determinar el coeficiente debido a la sobreresistencia, o sea, este coeficiente, tendríamos que hacer el diseño de la estructura, como ustedes lo van a hacer en su curso de Estructuras 2, un diseño completo, y luego hacer un análisis no lineal elástico. ¿Qué es el análisis no lineal elástico? Es obtener esta gráfica de fuerza versus desplazamiento, ¿listo? En la que usted sea capaz de venir y definir cuál fue el cortante de diseño y cuál fue el cortante último que resistió la estructura. Y hacer una relación entre los dos cortantes, o sea, lo que usted diseñó versus lo que realmente la estructura resistió. Así que ahí va a haber una sobreresistencia, usted podrá calcular esa sobreresistencia. Sin embargo, ese análisis no lineal y elástico no es un requisito, o sea, en ningún diseño es requisito que tú lo hagas a menos que sea una estructura importante para la cual se exija ese tipo de análisis porque no es fácil. Ustedes hasta hoy han visto un análisis lineal donde tenemos proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, donde la rigidez de la estructura no cambia, es lineal. Entonces, si le metemos la no linealidad, pues la cosa se complica para todo. Así que ese no es un método que sea muy fácil. Así que incluir ese análisis, pues es muy importante para calcular la sobreresistencia, ¿vale? Pero ese procedimiento no es obligatorio, no es un requisito. Y sin ese análisis, pues va a ser imposible calcular la sobreresistencia. ¿Listo? Entonces, esto ya les digo por qué les menciono esto. Vamos a ver el siguiente parámetro. El coeficiente debido a la redundancia. Es un coeficiente que es difícil de establecer. ¿Listo? Tenemos la condición que les mostré hace un momento. 2 columnas, entonces tiene poca redundancia. Varias columnas tienen más redundancia. Pero obviamente si tengo 10 columnas a tener 5, pues la redundancia es menor. O sea que por eso la cosa se complica mucho para uno dar un valor exacto de esa redundancia. Así que la forma de cuantificarlo no es del todo bien conocida y no hay muchos estudios sobre ello. Por lo anterior, entonces, los códigos de diseño lo que hicieron fue clasificar el coeficiente de capacidad de disipación de energía solamente considerando el criterio de ductilidad.
Entonces, ese coeficiente solo lo aplicamos con la ductilidad, donde lo que vimos con Newman y su compañero era que si tenemos periodos mayores a 1, a un segundo, entonces este coeficiente debido a la capacidad era igual, debido a la ductilidad era exactamente igual a la ductilidad de la estructura. ¿Listo? Y si tenemos periodos cortos, no recuerdo ahorita muy bien el rango, pues este coeficiente de ductilidad era igual, si no estoy mal, 2, o la raíz, o estaba el 2, creo que era así, no me acuerdo. Ahorita lo retomo de una vez para que no quede la duda. ¿Mantienes? Sí, 2 ductilidad menos 1. Muy bien, 2 ductilidad menos 1 y para periodos intermedios, pues hay que interpolar. ¿Listo? Hay que interpolar. Entonces, los códigos lo que hicieron solamente fue considerar esta ductilidad. ¿Listo? Al final, van a ver ustedes, por sobreresistencia no se involucra nada. O sea, se necesita hacer ese análisis no lineal. De lo contrario, no se puede saber cuantificar esa sobreresistencia. Y por redundancia, sí. O sea, al final, la norma te dice, por ejemplo, tú tienes un sistema porticado con capacidad especial de disipación de energía, entonces tu R básico es de 7. ¿Listo? Lo que les decía hace un momento. Pero verifica cómo es tu estructura. ¿Tiene redundancia o tiene ausencia de redundancia? Entonces, tú miras y evalúas cuántos ejes de columnas tienes. Bueno, bueno, o sea, en una dirección tiene solamente 2 ejes de columnas, ¿ok? Entonces tienes ausencia de redundancia, así que este valor lo tomas por 0.75 y se multiplica por 7. ¿Listo? O sea que de alguna forma te consideras ausencia de redundancia. Pero ese coeficiente o ese parámetro de ausencia de redundancia es algo que se puede estudiar. ¿Listo? Así que les dejo el clic ahí para futuras investigaciones. Es algo que amerita seguir estudiando para tomar o pues dar más datos sobre eso. ¿Listo? De cómo evaluarlo, que no sea 1 y 0.75, sino que tenga valores intermedios, que tenga una metodología para cuantificar exactamente esa ausencia de redundancia o esa redundancia. Muy bien, con base a esto, voy a enumerar algunas conclusiones muy generales de este coeficiente que es importante en nuestro diseño. Ustedes lo van a utilizar desde el principio en su curso de estructuras 2 y van a definirlo allá muy detalladamente. Aquí lo que les presento simplemente es la introducción de en qué consiste, qué representa en el diseño y cómo lo calcula el código. Ustedes ya cuando entren a estructura 2 van a utilizar las tablas y ya ahorita les voy a mostrar dónde están las tablas que se utilizan, pero en ese curso van a calcularlo o a definirlo con mayor exactitud. Con los métodos que se describieron en esta clase para obtener el coeficiente siguen siendo métodos aproximados y aun cuando son aproximados los resultados indican que en la respuesta no lineal de una estructura está estrechamente ligada con las características mecánicas de la estructura en el campo lineal y las dinámicas de la estructura. ¿Listo? Además de las características propias del movimiento en la base de la estructura. ¿Vale? Dependiendo del movimiento de la estructura, pues del movimiento sísmico, el comportamiento de la estructura pues va a condicionarse. Muy bien. Hay una brecha, digamos, un hoyo negro grande que dice que hay una necesidad hoy en día para establecer una elección adecuada del sistema estructural y de los materiales, porque con base en eso, en esa elección que tiene que ser el diseñador,
puede llegar a obtener una estructura muy dúctil o una estructura que realmente no requería esa ductilidad, ¿vale? Y que se puede estar sobrediseñando, porque como no requería ductilidad y le colocaste más ductilidad con los requisitos, pues se sobrediseñó porque ella va a trabajar en el campo elástico, o sea, no va a desarrollar ductilidad. O que en ocasiones podamos, por el contrario, ir y coger un R muy grande, decir, mira, mi estructura va a quedar súper dúctil, y cojo un R de 7, de 8, entonces reduzco mi carga 8 veces, y cuando vamos a ver qué le pasó a la estructura en realidad, cómo ella se va a comportar, pues puede que se sobrepase esa capacidad que se le suministró. ¿Listo? O sea que esa reducción fue excesiva. Entonces, digamos que esa elección del sistema estructural de los materiales está muy ligada al criterio del ingeniero, que conozca exactamente pues cómo va a funcionar la estructura. Para nadie va a ser un secreto que entre más regular sea la estructura, o sea, por eso a nosotros nos encantan los cuadritos así totalmente regulares, ese comportamiento de esa estructura regular es mucho más fácil predecirlo con un modelo con fuerza lateral equivalente o con un modelo más detallado como análisis modal. Pero pues no todas las estructuras son así. Entonces, las que son irregulares, presentan irregularidad en planta o en altura, van a tener unos comportamientos en los que la cosa no es tan fácil de definir si necesita o si necesita desarrollar mucha o poca ductilidad, y si el sistema estructural que se utiliza, pues finalmente va a representar la ductilidad que debería tener la estructura. ¿Listo? Entonces, en esa parte aún hay mucho por trabajar, hay mucho por definir. Es una parte muy importante del diseño, pero que la misma norma lo deja como al criterio del diseñador. O sea, se ve representado muchas veces en el criterio de muchos ingenieros como solamente tomar un valor porque sí, sin darse cuenta, sin detenerse a ver cómo está trabajando la estructura, cómo se está moviendo. Entonces, digamos que ahí hay un puntico en el que uno tiene que parar, reflexionar, entender muy bien lo que representa ese parámetro para tomar la decisión de si tomas un R de 7, un R de 5, un R de 3, o dices, no, no me importa lo que diga la norma, mi R va a ser igual a 1. Que tú lo puedes hacer perfectamente, pero tiene que existir un criterio para hacerlo. También es importante destacar que los códigos actuales de diseño no tienen la suficiente claridad respecto a lo que representa ese valor del coeficiente R. ¿Listo? Tanto así que ese R se asigna a un grupo de estructuras en general. Entonces te dice sistema de pórticos en concreto reforzado. Y a ese sistema de pórticos en concreto reforzado, la norma te dice el R es igual a 7. Listo. Entonces yo digo, bueno, tengo solamente un piso, ¿ok? O tengo 2 pisos, pero en unas columnas me quedan de más altura porque la losa es un mezanine, por ejemplo. Eso tiene otro comportamiento. Entonces, sigue siendo un sistema porticado, pero el comportamiento uno sabe que es diferente. Pero la norma no te dice que te repares a ver ese comportamiento, sino simplemente es pórtico en concreto reforzado, dale un valor de R igual a 7. ¿Listo? Así que ahí hay mucho por trabajar, hay mucho por analizar. Los coeficientes R sub 0 que se sugieren en los códigos de diseño provienen exclusivamente de la experiencia y poseen mucho rigor muy poco, rigor cuantitativo. Por esa razón, y por lo que les vengo diciendo desde hace rato, si la estructura tiene un comportamiento diferente, por ejemplo, a los modelos con los que obtuvieron los valores que da la norma, podemos llegar a sobreestimar las fuerzas sísmicas en la estructura o a reducirlas excesivamente, tanto así que cuando llegue el sismo se pueda superar la capacidad que tiene la estructura y eso sería fatal. Nuestra norma colombiana pues no es la excepción, realmente es una copia de la gringa, así que
la forma en que da ese coeficiente de disipación de energía es el mismo. No tiene en cuenta para nada el periodo de vibración de la estructura. No le interesa para nada. Simplemente te clasifica la estructura en un sistema estructural y en una ductilidad general del sistema, diciéndote, tienes que o dar una capacidad especial de disipación de energía moderada o mínima, listo, y con eso te da el valor de R. Ya. Entonces, digamos, está corta por el momento para hacer esa definición correcta de ese coeficiente. De forma general, la norma lo que hace, la NSR 10, es reconocer 4 tipos generales de sistemas estructurales, los que vieron conmigo: sistema de pórticos, sistema de muros, sistema dual y sistema combinado. Y 3 grados de capacidad de disipación de energía: capacidad especial, capacidad moderada y capacidad mínima. Dependiendo del material, concreto, acero, madera, mampostería, dependiendo del sistema de resistencia sísmica, muros, pórticos, muros confinados, muros estructurales, muros en concreto, bueno, ya empiezan muchas más divisiones, y dependiendo de la zona de amenaza sísmica en la que vas a llevar el proyecto, pues te da un coeficiente de disipación de energía y no es más. Hasta ahí llega, así que digamos que hay un gran interrogante en cuanto a que no considera el caso particular de una estructura, sino que manda todo a un análisis muy general de un grupo de estructuras. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, ¿puede explicarme qué es la losa mezzanine? Ok, aquí mismo. La losa mezzanine es una losa que no es continua. Entonces, por ejemplo, discúlpame si hago esto muy choquito. Bueno, subamos acá más pisos. Entonces, la losa mezzanine es, y acá esto, mandémoslo para acá para completar. Es cuando no es continua. O sea, por ejemplo, bueno, aquí me toca borrar unas columnas. Solamente haces de losa esta partecita, ¿ok? Y perfectamente se dice en el diseño que, por ejemplo, esta viga no va, sino que quedan vigas de altura completa. Vigas, columnas, perdón, de altura completa. ¿Listo? Podría ser algo así. Se ve, por ejemplo, en las bodegas que hacen un segundo piso allá como metido intermedio. Entonces la losa no abarca todo el sistema, no amarra todas las vigas, solamente es un pedacito. Y ese es como el sistema de losa en mezanine. ¿Qué te hace esto? Que la losa, al menos estas columnas de acá, o todo este sistema, te lo amarra, te genera el diafragma rígido allá. Entonces, cuando se genera la vibración de la estructura, pues esa parte que está amarrada por la losa se mueve distinto a estas columnas. Estas columnas van a ser más flexibles. Se van a mover solas por su propio peso y lo que le llega de la viga. Y va a ser mucho más crítico el movimiento de estas columnas. Así que cuando clasificamos el comportamiento dinámico de esta estructura comparado a tener ese mezanino ahí o a tenerlo completo hasta acá, que la losa viniera y uniera, pues si la losa fuera continua, el comportamiento es mejor. El mezanine genera un comportamiento crítico en la estructura porque no amarra todo el sistema estructural. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya entendí. Muy bien. Profe, y otra pregunta. Dime. Cuando calculamos ya la fuerza sísmica y diseño E, es la fuerza sísmica que calculamos, por ejemplo, en nuestro caso, por el método de la fuerza lateral equivalente sobre el coeficiente de disipación de energía,
por el coeficiente de importancia, ¿cierto? Porque la de diseño, ¿o no? No, coeficiente de importancia va metido en otro lado. Cuando calculas la pseudoaceleración. Recordemos, cuando graficamos el espectro de diseño, periodo versus pseudoaceleración, esto tiene una cosa así y así. Bueno, por aquí, por ejemplo, si estamos aquí, te dice esa pseudoaceleración es igual a algo dividido entre el periodo y se multiplica por el coeficiente de importancia. ¿Listo? Entonces, ahí está metido, aquí cuando defines esas pseudoaceleraciones, que está el coeficiente de importancia. ¿Qué pasa? Yo creo que tu duda es respecto al examen. En el examen, no en el examen, pues, o sea, cuando vimos el control de deriva, ¿qué les dije? Si vamos a hacer control de deriva, la norma te dice, para el control de deriva, tú puedes tomar un i igual a 1, aun cuando ese coeficiente sea mayor a 1, cuando es una estructura indispensable. Pero cuando vas a diseñar, sí te toca sí o sí tomar el i, por ejemplo, será un tanque, o sea que lleva agua potable, el i era de 1,5, o sea, para diseño tienes que tomar el coeficiente de importancia de 1,5. Pero para control de deriva, puedes tomarlo igual a 1. ¿Listo? Entonces, cuando se calcula la pseudoaceleración, ¿okay? O sea, eso ya tiene que estar metido cuando tú ya defines las fuerzas sísmicas, las que calculamos por acá, a ver si esto me deja ver. Las fuerzas sísmicas totales en el pórtico, yo creo que son estas, no sé dónde estarán las fuerzas sísmicas totales acá, no veo ningún pórtico. Estas. Cuando calculas estas fuerzas sísmicas totales, pues esas fuerzas sísmicas ya tienen ese coeficiente de importancia. ¿Listo? Lo único que hay que hacer con ellas es, si ya vamos a diseñar, hacer un diseño sismo resistente, pues las dividimos entre el coeficiente R. Eso es todo. ¿Okay? Ah, listo, profe, ahora ya entendí. Listo, gracias, profe. Profe, ¿Sí? eh, ahí me surgió una duda en este momento sobre lo del parcial. Entonces, claro, la de diseño sería por el coeficiente, para calcular la pseudoaceleración sería por el coeficiente de importancia, ¿no? Sí, Pero por el de entonces, 1,5. digamos, sí, más o menos para ese tipo de estructura que usted nos ponía ahí, ese coeficiente de reducción, ¿cuánto sería más o menos? 1,5, porque lleva agua potable. No, el R, el de reducción para el Ah, diseño. el de reducción. El de Sí, reducción para esa estructura creo que tenía 4 apoyos, ¿no? O sea, sí. redundancia no tiene. Entonces hay que bajarle ya por punto 75. Es un sistema porticado, no estoy del todo segura. Te voy a mostrar la tabla. Si es a mi criterio, no tomo ni 7. Te voy a mostrar cuál tomaría por criterio de cómo se comporta la estructura. Entonces, mira que esa pregunta que hiciste es clave, porque si uno se va solamente como está la tabla, no, pues yo tomo un R de 7 y lo multiplico por punto 75 y puede que estés pegándole, bajando mucho la fuerza y en realidad la estructura se está comportando de otra manera. Permíteme, yo me ubico en dónde es que está esto. Ay, a ver, esto tiene que estar en zona de amenaza. No, requisitos generales, tablas. Miren, están las tablas del A3, aquí empezamos. El A3.1, esto ustedes lo van a utilizar muchísimo en estructuras 2. Entonces, lo que te dice es, comenzamos con el sistema de muros de carga. Entonces, por ejemplo, son paneles cortantes de madera, ok. ¿Se permite en zona de amenaza sísmica alta? Sí, máximo 6 metros de altura. El coeficiente básico es igual a 3. ¿Listo? Si tiene ausencia de redundancia, si es irregular en altura o en planta, que en estructuras 2 van a ver muy bien esas condiciones de irregularidad, entonces se empieza a reducir, ¿vale? Se empieza a reducir bastante. Por ejemplo, es 3.
si arrancamos con 3, pero la estructura te dice al final es irregular en planta, entonces la multiplicas por 0.8, que es el más crítico. Te dice también es irregular en altura, la multiplicas por 0.8, lo más crítico, dependiendo de lo que dé. Y tiene ausencia de redundancia por 0.75. Terminarías trabajando con un coeficiente de diseño de 1.44. O sea, entre más irregular se vuelva tu estructura, la norma te va dejando reducir esa fuerza sísmica menos. Ahora, lo que me decía entonces del tanque, de la estructura de soporte, de con qué R se podría diseñar, entonces vamos y buscamos el sistema de pórticos. Aquí sigue sistema combinado, listo, sistema de pórticos. Entonces uno diría, es un sistema de pórticos lo que está abajo. Entonces, alguna persona podría venir aquí, mira, dice, son pórticos de concreto, DMI no se permite, eso allá era zona de amenaza sísmica alta, entonces ni miremos DMI. Pórticos DMO no se permite, zona de amenaza sísmica, no se permite. Entonces nos toca sí o sí pórticos en concreto. Entonces este R es de los más altos, creo que es el más alto, no estoy segura, creo que hay uno de 8. Pero no, voy a mirar aquí rapidito, qué pena que los... Es que no sé si es la norma gringa la que tiene el de 8. No, ese es el más grande. La gringa es la que tiene un R de 8. Entonces, pórticos en concreto, te dice el R es de 7. Zona de amenaza sísmica alta no tiene límite. ¿Listo? Entonces, perfecto, podríamos usar ese. Entonces tú dirías, bueno, es una estructura, esa estructura de soporte, pues yo la vi muy regular, tanto en planta como en altura. Entonces uno dice, bueno, tiene el 7, lo único es ausencia de redundancia porque solamente tiene dos ejes de columnas. Entonces se multiplica por 0.75. Diseñaríamos con un valor de 5.25. ¿Listo? Yo te digo, a criterio, yo no diseñaría con eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de estructura es un tipo de estructura más crítico, por el simple hecho de tener un tanque allá arriba que en cualquier momento se llena de agua, llega el sismo y el tanque está lleno y es un movimiento diferente al de una estructura porticada. ¿Diferente a qué? Que se comporta más como una estructura de péndulo invertido. Una masa arriba concentrada, una rigidez bajita abajo, entonces es una estructura de péndulo invertido. Y si vamos a ver lo que dice la norma, la permite en zona de amenaza sísmica alta, estructura de péndulo invertido con una capacidad especial de disipación de energía y el coeficiente es igual a 2.5, ¿vale? Entonces, mira, mucho menor. Entonces, 2.5 y se le aplica lo de que tiene ausencia de redundancia por 0.75. Estarías diseñando con uno de 1.875, ¿vale? Bueno, y todos los coeficientes porque, no, este era 1.875, ¿listo? O sea, cuando inicialmente ibas a tomar uno de 5, en estructura de péndulo invertido te quedaría un coeficiente de 1.875. Y además, por ejemplo, si esa estructura fuera en acero estructural, no en concreto, y las uniones soldadas las van a hacer en obra, la norma te dice, mira, multiplica ese R por 0.9 porque nadie te garantiza la calidad de mano de obra para la soldadura. Entonces, yo por experiencias, y así hago todos los tanques elevados, los diseño como estructura de péndulo invertido porque realmente ese es el comportamiento de esa estructura, ¿vale? Entonces, ahí está metido el criterio. Y cualquier persona, si tú diseñaste con un R de 5 utilizando este sistema estructural, facilito, una persona con criterio, con fundamento, te tumba ese R y te daña todo el diseño, porque pues estaba reduciendo una carga 5 veces y ahora te toca reducirlo solamente 1.8. Así que para hacer esa selección hay que tener algo de criterio. ¿Ok? Listo, profe. Profe, pero entonces, en este caso, ni siquiera creo que era de concreto, sino en madera, en chanul. Ajá. Entonces, ahí sería un R mucho más bajo, ¿cierto? Sí, podría ser con R igual a 1. Si no está clasificado aquí en nada, se diseña con un R igual a 1. Ya, porque no se puede listo, nada profe. menor a 1. No, claro. Y otra cosa, de pronto,
¿Hay algún código de diseño de otro país o no sé que considere de mejor manera esta reducción que se hace ahí? Sí, Estados Unidos sé que ya actualizó y tiene en cuenta el periodo de duración. Chile ya lo hizo, más cercano a nosotros. Perú también ya tiene en cuenta al menos el periodo de duración. Y nosotros, pues me imagino, ojalá estamos a la espera de la NSR 22 ahora y a ver si sale algo para tratar de alguna manera de considerar al menos el periodo de duración en la asignación de este R para el sistema estructural. ¿Listo? Entonces, cada país, Vale. según la experiencia, Chile es por todos los eventos sísmicos que lo golpean, o sea, es un país que se ha acostumbrado a que tiene que hacer sus propias investigaciones. A nosotros, como no nos ha ocurrido desde ¿cuándo fue el de Armenia? 1999. No ha llegado nada así, entonces, pues, todo está muy fresco y todo normal, y aquí en Popayán abundan las construcciones ilegales y no hay control sobre ello. Entonces, pues nada, a esperar. Ojalá aparezca en la NSR 22 algún cambio. Listo, profe. Muchas gracias. Muy, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. Dime. Cuando usted dice que corremos el riesgo de sobrediseñar o de subestimar el valor de R, no hay una manera en la que nosotros podamos modelar o sea, sí, modelar el sistema así como lo estamos diseñando y colocarle la carga sísmica y ver cómo se está comportando el sistema. Sí, se hace con este método de análisis no lineal, obteniendo una curva de pushover, en la que obtienes finalmente cómo es el mecanismo de colapso de la estructura que estás diseñando. Entonces, de ahí sacas mucha información, pero lo que pasa es que eso no es un requisito. O sea, en el diseño estructural de una estructura normal, de uso normal, comportamiento normal, no te obligan a hacer este análisis. Lo obligan para estructuras indispensables, de pronto un hospital, es necesario hacerlo pues por la importancia de la estructura, porque se necesita conocer que después, durante y después del evento sísmico la estructura continúe funcional. Entonces los estudios que se hacen, los análisis que se hacen son más detallados. Entonces, sí existe la manera. La cosa es que como no es requisito, entonces no a todas las estructuras se les hace. Y adicional, pues la forma de hacer ese análisis no lineal, pues requiere algo de preparación, ¿no? Porque ustedes, ¿cuánto se han demorado en ver un análisis lineal? Desde estática, vienen con análisis estructural que es elástico y lineal. Así que para ese no lineal necesitamos unos semestres más. O sea, el tema es que hacer ese proceso pues no es fácil tampoco, pero sí se puede. ¿Vale? Es más, si ustedes empiezan a asistir a ahorita enseguida tenemos una sustentación de trabajo de grado donde se van a usar disipadores de energía en un diseño convencional de un edificio aquí en Popayán. Van a ver que el análisis que hacen ellos, pues, es de este tipo. Van a obtener tienen que por algún lado presentar la curva de capacidad. Entonces, se utiliza mucho para investigaciones, pero para un diseño convencional normal, casi no. Ahorita, si tienen tiempo y están interesados, me dicen y yo les comparto el enlace. Las sustentaciones desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Ah, vale, profe, gracias. Ok. Lo otro era, hace rato usted mencionaba que con el R podía ocurrir el caso de que el periodo de vibración de la estructura fuera similar al periodo del sismo. Entonces, cuando eso ocurre, existe resonancia, ¿no? Y Sí, si hay señor. resonancia, pues se nos va a caer más rápido el edificio. Sí. Si no se prevé, no, pues es que no hay manera de preverlo realmente. O sea, ahí sí no hay manera, porque no sabemos qué sismo va a afectar a la estructura. O sea, eso es incierto. Nosotros trabajamos ahí es con probabilidad y con sismos históricos. Entonces, si llega un sismo cuya frecuencia dominante sea similar, muy cercana a la frecuencia de la estructura entra en resonancia y puede que ella se haya diseñado muy bien y la resonancia va a hacer que falle más rápido, ¿vale?
Entonces, eso puede ocurrir. Por eso, cuando llega el evento sísmico de diseño, o sea, el evento sísmico que generó muchos daños en la zona, es difícil uno entrar a ver si la estructura estaba mal o bien diseñada, porque pues toca analizar el sismo, cómo es caracterizar el sismo para saber si, o sea, esa estructura que quedó vuelta a nada, o sea, digamos, podía pasar ese caso entre resonancia y por eso fue que no quedó nada de ella y no había forma de prever que eso iba a pasar. Porque tú puedes diseñar para que no entre en resonancia con el sismo X, pero llegó el sismo Y y la hizo entrar en resonancia. Entonces, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Dónde puedes tú definitivamente evitar resonancia? En el diseño, por ejemplo, de cimentaciones de equipos industriales, estos equipos que vibran. Entonces, como ellos vibran, ellos tienen un motor por allá que tiene una resolución, no dime, revoluciones, número de revoluciones, y con ese número de revoluciones tú puedes calcular una frecuencia de ese motor. Entonces, pues como ahí conocen la frecuencia del motor que está haciendo vibrar la cimentación, pues ahí sí te toca sí o sí garantizar que esa cimentación no va a entrar en resonancia con la frecuencia del motor, porque conocen la frecuencia de la carga. Pero en nuestro caso, que es un sismo, pues sí es imposible conocer la frecuencia con la que va a llegar el sismo, la frecuencia dominante. ¿Ok? Entonces, lo único que podemos hacer es ponerle aisladores. O sea, es el único que nos puede garantizar que la frecuencia va a ser diferente y no vamos a Sí, tener resonancia. aisladores de base lo que te hacen es cogerte la energía que viene del suelo y ya ellos no se la transmiten a la estructura, entonces hasta ahí termina. Por eso estructuras muy importantes como hospitales básicamente tienen que tener o aisladores de base o amortiguadores, porque pues digamos un sistema convencional puede llegar el sismo y lo que tú dices hace entrar eso en resonancia y no se puede garantizar el buen funcionamiento. Y en esas estructuras hay que garantizar que sean funcionales. ¿Vale? Sí, profe, una pregunta. Esto sí está, o sea, está relacionado, pero no tanto. ¿Cuál es la prueba del túnel? Prueba del túnel de viento. Sí, túnel de viento. Es como una máquina, como un cajón, en donde en un lado colocan un abanico, ¿cómo es que llama eso? Un ventilador pues enorme, al que le controlan pues las revoluciones y por ende la velocidad del viento, entonces empiezan a pegarle a una estructura, a un modelo y hacer una prueba de carga con ese viento que es generado. Ese, aquí en Colombia, pues me imagino, la nacional tiene que tenerlo, entonces la del Valle, que es la más cercana, lo tiene. Entonces, se utiliza obviamente experimentalmente y es importante en zonas donde el viento, la carga de viento es una carga que es crítica, la costa, islas. Entonces, por allá es importante hacer pruebas de túnel de viento para hacer el diseño con esos resultados. Ah, listo, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces con esto terminaríamos, muchachos, ya el curso y podríamos... ¿Para cuándo quedó el examen? Próximo lunes. Ok, entonces igual lo de esta semana pues no entra en el examen, es información, pero que espero les sea de mucha utilidad para su curso de estructuras 2. Ya les subí las notas a Cinca, ¿vale? Entonces ahí ya creo que los que quieran cancelar, pues hasta mañana creo que hay plazo, si no han cambiado las, las consideraciones, pues hasta mañana hay plazo. Y los que siguen, pues nos vemos entonces el lunes, ¿vale? Si no es más, pues muchachos, muchas gracias y espero haya sido lo suficientemente clara con el conocimiento que pude compartirles y les sirva de aquí en adelante en su vida profesional. Que tengan muchos éxitos y les vaya muy bien en los siguientes cursos y ojalá los que están
ahí a ras con pues puedan superar en el examen final. Si estudiamos bien, pues les va a ir bien. Gracias a todos y que tengan buena tarde. Los que quieran acceder a la sustentación me dicen y les comparto el enlace de ese enseguida. Profe, disculpe, ¿cuál sustentación? Una sustentación de trabajo de grado que se llama un diseño convencional en Colombia versus un diseño con disipadores de energía. Así a grosso modo. A mí me gustaría, profe. Vale, entonces voy a ver si ya me mandaron el enlace. Se quedan y yo creo que ya lo mandaron. Y les comparto el enlace. ¿Alguien más? Yo, profe, para que por favor el enlace. Listo, Y entonces otra me esperan cosita. aquí. Dime. Eh, pues no sé si recuerda lo que le había dicho al inicio del curso de por favor archivar la clase, para que de pronto no. De no eliminar Ok. Listo. Pues sí, tengo que cambiarle, a ver si le puedo cambiar el nombre porque el otro semestre son los mismos cursos y pues no se me puede embolatar. Me habían hablado, creo que Valentina, Edier, que tenían, creo que la misma solicitud y es que tienen problemas para interpretar planos, ¿cierto? Yo sí. ¿Y Edier, lo tuyo es igual? Es Edier, yo, profe. Eider. Es Eider Duan. Sí, entonces, ¿lo tuyo también es lo mismo? Sí, señora, es con respecto a los pórticos, que me confundí en el parcial, entonces quisiera que me aclarara. Vale, entonces, pues si quieren, le miramos este resto de media hora a ver en qué les puedo ayudar en eso para que pues aprovechemos el tiempo. ¿Alguien más? Un momento, voy a ver si está. Así, aquí está el enlace. Voy a copiar de una vez el enlace para que lo tengan los que van a ingresar. El enlace para la sustentación que está enseguida. Profe, Dime. pues digamos que ya como hemos revisado varias veces el edificio de Todos Casas y el de la veterinaria, pues digamos que ya como de tanto verlos y trabajar en clase, como que los llegué a entender. Ok. Pero entonces yo sé que en el momento en que vea un plano nuevo de otra estructura, pues ya como que me tengo que detener un buen rato a pensar cómo es que está, como a imaginármela, ¿sí? O sea, eso es como lo que no logro ver. Digamos que yo veo ahí las líneas y bueno, y digo como que bueno, esto de pronto puede ser una viga, no sé qué, pero entonces sí me tardo como mucho tiempo. Entonces yo por eso como que le envié el correo de que sí tenía como más edificios o estructuras que nos pudiera compartir, pues sería bueno porque yo siento que realmente lo que me falta es practicar, porque entender, digamos que yo creo que sí entiendo. El problema es que, pues, sí es. Y también pues el tiempo, entonces yo dije, bueno, de pronto si practico lo suficiente ya, pues, pueda conseguir pasar el examen final. Yo no sé qué voy a preguntar en el examen final. Todavía no he decidido. Este fin de semana. Profe, ¿y hay posibilidad de aplazarlo? ¿Y por qué? O sea, es que ya me cuadraron los planes para mañana y para el miércoles. Para el martes, perdón. ¿Cómo así? Pero igual la otra semana, todos los días, me imagino que van a tener examen. Claro, pero pues la materia que quería dedicarle más tiempo a esta. Porque es que le tienen tanto susto a estructuras. No sé, Son Profe, porque es fáciles. difícil. No es O sea, difícil. no es miedo, profe, no, respeto le tenemos, ¿me entiende? Entonces, pues le dedicamos harto tiempo. Las de día, sí, eso la pasan con los ojos cerrados. Ojalá. Bueno, pues dejémoslo para el jueves. Ay, El muchas gracias. jueves en el mismo horario, entonces de 2 a 4. ¿Listo?
Vale, profe, muchas gracias. Bueno, denme un momento. Yo voy a ingresar acá a la reunión que ya están para decir que algunos van a ingresar para que les den acceso. Y les voy a presentar un plano así rápidamente para que hagamos esa localización de los elementos y les dejo trico como para que practiquen qué es lo que me dice Valentina, ¿vale? Sí, por favor. Gracias. Ok. Profe, una pregunta. Es que usted había mencionado que el parcial se va a dividir como en dos. No recuerdo. ¿Qué mencioné? No, pues no, tampoco recuerdo. Es que dijo como que un ejercicio a presión y otro más, no sé si alguien recuerda bien eso que mencionó. Profe, es que usted nos dijo que nos lo iba a evaluar como en dos partes, que nos iba a poner bajo presión, no sé, y entonces, no sé si recuerde. Sí, sino que para que sea un trabajo, pues que la otra parte sea como para que ustedes lo hagan con tiempo, no sé si tengan tiempo para hacerlo, porque pues es para que no se hagan 2 horas, sino pues es una semana, Sí, pero no sé si tengan tiempo, porque puede ser muy demandante, puede ser muy extenso. y existe la posibilidad de que sea opcional. No, no todos tengo que evaluarlos de la misma forma. Pues no sé si están, o sea, miren el segundo examen, yo no pregunté todo un método, ¿listo? Fueron puntos así específicos. Entonces, es algo así, muy conceptual, hay cosas que me interesa ver que usted, no, mi amor, que ustedes manejen. Porque lo que podríamos hacer, que se me ocurre ahora, me interesa que ustedes practiquen el manejo del programa, ¿vale? Entonces podrías como dejarles una estructura para que la hagan con el programa y la verifiquen a mano. Pero habría que entregarla, pues es que no sé cómo son las fechas de exámenes. O sea, tenemos plazo creo que hasta el 17 para subir notas del 100, ¿no? Sí, creo que es el 17. Y tendríamos examen la próxima semana. Pues no sé, o sea, esa sería la opción que se me ocurre, porque pues para ponerlos en el examen de 2 horas a que utilicen el programa y hagan algún cálculo, eso sí puede ser demorado. Entonces, como evaluar la parte del programa con un trabajo que lo podríamos dejar para, no lo tengo ahorita, o sea, tendría que elaborarlo, podría elaborarlo mañana para que lo realicen en una semana. Ustedes me dirán. Profe, a mí me gustaría. Profe, Sí, una profe. pregunta. Dime, Jimmy. Todavía sigue en pie lo del 4-5. Sí, tú no presentas examen final. Ah, listo, profe. Gracias. Ok, entonces, pregunto, Valentina dice que sí. Sí. Edier Ortiz. Edier Norbey. No está Eider. Leider, Esteban. Sí, a mí me parece que sí. Ok, Angie. Pues la que la mayoría decía. Ok, Edier, ahora sí. Es que tenía mal el micrófono. Por mí está bien, profe. Ok, Anderson. También, profe, por mí está bien. Karen. Sí, profe, está bien. Eider. Imbacuan. Sí, señora. Sí, profe. Brian. Sí, profe, está bien. Laura. Sí, profe, estoy de acuerdo. Santiago. Sí, profe, por mí está bien. Y María Camila. Sí, profe. Profe, ¿y sería para entregarlo antes del examen o hasta el viernes?
hasta el viernes, para yo calificar el fin de semana, ¿vale? Viernes 8, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya les digo lo que va a hacer. O sea, tienen que hacer el método a mano. No los voy a poner en todos lados, así específico como le hicimos el ejercicio. Una combinación o 2 combinaciones y que lo verifiquen con el programa. ¿Ok? Entonces, es eso. Para el viernes 8. Entonces, mañana les estaré enviando el trabajo. Y el otro examen el jueves sí lo hacemos escrito, así como se hizo el segundo examen. ¿Listo? Profe, una cosita. Dime. Profe, ¿y el porcentaje del trabajo cómo es ahí o cómo es? Déjame ver que los presenten y ya les digo, para que les beneficie. Vale, profe. Bueno. Entonces, ¿todos van a ingresar a la otra presentación o van a esperar lo que les alcance a explicar a sus compañeros de los planos? Yo me retiro, profe, voy a ver la Yo presentación. también me retiro, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.